Van abriendo sus Biblias en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Los textos de Lucas, los capítulos, son bastante largos. Y hoy día nos tocó uno de ellos, así que voy a tratar de ser bastante breve, conciso, por misericordia a sus vidas. Es un capítulo bastante largo, mis queridos hermanos, pero como toda la palabra, pero tiene una profundidad tremenda. Así que yo le invito a que lo leamos con atención, que podamos comprender y estar atentos a captar lo que Dios le quiere decir a cada uno de ustedes. Son 54 versículos, pero a lo menos uno de estos o una sección hay algo que Dios le quiere hablar a cada uno de nosotros. Si es que no el capítulo completo, sería tremendo. Así que si lo han encontrado, mis queridos hermanos, amén, amén. Vamos a darle lectura del versículo 1, déjeme decirle al tiro, hasta el versículo 13. ¿Ya? Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Fíjense, mis queridos hermanos, que en esta primera sección que estamos viendo, aquí pasa algo particular. Porque resulta que Lucas nos presenta, y lo primero que tenemos que tener en consideración, si bien sabemos que esta oración es conocida como el Padre Nuestro, lo que primero Lucas nos presenta dice que Jesús estaba orando. Lucas, fíjese que nos presenta a lo largo de todo su libro, en diversas formas, a Jesús orando. Nos dice que Jesús estaba orando después de su bautismo, ¿cierto? Estaba orando antes de la elección de los 12, estaba orando cuando estaba en el Getsemaní, y así nos muestra una y otra vez a Jesús orando. Fíjese que para sus discípulos la oración era comprendida, ¿cierto?, como parte de una relación con Dios. Los discípulos, al ser judíos, comprendían que la oración era parte importante de relacionarse con Dios, pero lo veían más de una forma de ritual, no lo veían tan cercano.
Ellos habían visto a otras personas orar. Quizás habían visto al sumo sacerdote, o cuando estaban en la lectura, ¿cierto?, de la palabra en las sinagogas. Veían que a lo mejor se hacían oraciones en aquel lugar y veían a personas orar. A eso quiero rescatar, mis queridos hermanos. Los discípulos habían visto a otras personas orar. Pero hay algo en Jesús que estos discípulos comienzan a observar. Hay algo en este hombre que ora de una manera distinta. Ven que de muy temprano está orando, pero también muy de tarde está orando. Que cuando está feliz está orando, pero que cuando viene un momento complejo está orando. Que antes de tomar una decisión está orando, y en su oración, tiene algo especial, tiene algo diferente, porque la forma en que él se le relaciona con Dios es distinto, y eso ha impactado la vida de los discípulos. Eso algo estaba provocando en aquellos hombres que le seguían, y ellos no le piden a Jesús que les enseñe a predicar. Los discípulos no le piden a Jesús que le enseñe a dar grandes sermones. Los discípulos le piden a Jesús que le enseñe a orar. A orar. Ellos lo que le están pidiendo a Jesús es que le enseñe esa forma de vida que él tiene. Y Jesús accede. ¿Por qué? Porque nos demuestra que Jesús comprendió, que sus discípulos entendieron que la autoridad de Jesús no nacía desde un púlpito, no nacía desde estar al frente en una sinagoga, no nacía estar al frente de multitudes, sino que nacía de algo más profundo que estaba en su corazón. Como les decía, su poder no venía del reconocimiento público, sino de una intimidad privada con Dios. Desde ahí nace la autoridad de Dios, y eso es lo que los discípulos ven. Fíjense que cuando los discípulos están solicitando esto, Jesús les dice y le comienza: ustedes dirán esto. Pero fíjense que no se los dice que sea palabras que tienen que repetir una y otra vez, sino que les da un modelo. Por eso esta oración, más que cuando la analizaba, debíamos comprender que más que conocerla habitualmente como el Padre Nuestro, debería ser la oración de los discípulos, porque Jesús le enseña a ellos. ¿Y saben lo que pasa primero que nada? Jesús, cuando le está indicando el Padre Nuestro, como está indicado acá, parte diciendo Padre. Padre. La primera palabra, Padre. Jesús está derribando una teología que conocían aquellos hombres a través de las enseñanzas anteriores. Conocían a Dios, pero lo tenían como una deidad, ¿cierto?, que era quizás a lo mejor un poco difícil de llegar. Recordemos que el pueblo tenía que canalizar su adoración a través de rituales, sacrificios, y el único que podía tener acceso directo era el sumo sacerdote. Entonces era una persona la que canalizaba todo. Y veían a este Dios, ¿cierto?, como autoridad, pero también alguien lejano. Y Jesús viene a revelar quién es Dios. Y les dice, Padre. ¿Por qué? Porque Jesús lo que viene a sacar del pensamiento de aquellos hombres y de nosotros hoy es que Dios no es juez primero, no es un rey distante primero, no es una autoridad inalcanzable, sino Padre. Esto cambia la forma de ver a Dios. Porque como lo hemos visto a través de la palabra en el Antiguo Testamento y como vemos cómo se revela el Señor a su pueblo, Él es alguien cercano, es alguien que ama, es alguien que escucha, es alguien que está ahí disponible para aquellos que se relacionan con Él. Y esto es lo que Jesús le está enseñando a estos hombres. Y es lo que está sacando. Incluso, mis queridos hermanos, en aquel momento, estas palabras podían haber sido
escuchadas, ¿cierto?, por los maestros de aquel entonces y haber dicho que eran palabras erróneas. De que cómo se les ocurre decir a Dios que es Padre. Sin embargo, Jesús nos está indicando realmente quién es Dios. Entonces, esto cambia completamente la forma de orar. Esto cambia completamente la forma de relacionarse. Ya no se ora desde el miedo, sino desde la confianza de que Dios es su Padre. Se lo está diciendo a esos hombres y nos dice a nosotros hoy. Esto debe cambiar nuestra forma de relacionarnos con Dios. De una manera tan distante a una manera más cercana. Ya la oración desde la distancia no corre, sino desde la cercanía. Ya no se ora de la obligación, sino de la relación con Dios. Nosotros debemos buscar esa relación con nuestro Padre Celestial. Como les decía en el devocional, eso es lo que busca Dios, una relación. Y si nosotros no oramos, mis queridos hermanos, no vamos a conocer nunca a Dios. Podemos ver aquí hermanos pasando adelante, dando la oportunidad y agradeciendo por lo grandioso que ha sido Dios. Podemos ver en un tiempo más quizás a nuestros hermanos de al frente levantando sus casas y dando la gloria a Dios. Pero simplemente serán para nosotros buenas anécdotas de la relación que ellos tienen con Dios. Pero su relación, ¿cómo es con Dios? ¿Usted conoce al Señor? ¿Se quiere relacionar con Él? Si le cuesta, lo primero que le puedo decir es que Dios lo ve a usted como un hijo. Y Él es un padre para usted. Tiene la confianza para poder llegar a Él. Luego, Jesús sigue revelando a este Dios cercano, accesible, relacional, amoroso, que sigue siendo santo y soberano. Por eso les dice: santificado sea tu nombre. Luego de decirnos que Dios es Padre, establece un orden correcto. Que Dios no existe para glorificar al hombre. Nosotros debemos glorificar al Padre. El hombre existe para glorificar a Dios. Y eso debemos comprenderlo. Ese es el orden correcto. Dios es Padre, pero luego es santo. Sigue siendo santo. Entonces, nos damos cuenta que la oración no comienza con nuestras necesidades, según el modelo de Jesús, sino comienza reconociendo quién es Dios y santificando su nombre. No comienza con lo que yo quiero, sino con lo que Él es. Así comienza la relación con Dios. Luego Jesús continúa avanzando. Este pasaje es bastante extenso. Aquí vamos a sacar una montonera de enseñanzas, mis queridos hermanos, pero por honor al tiempo no me puedo detener en ciertos puntos. Sigue avanzando Jesús y dice: venga tu reino. Esto expresa una rendición del corazón. El deseo de que el reino de Dios venga a nuestras vidas. ¿Se va dando cuenta el orden que Jesús presenta en la oración hasta este punto? Y por lo mismo, luego Jesús dice: que se haga tu voluntad antes que la mía. Y esto es algo tremendo. Creo que solamente esta frase de lo que está escrito aquí es algo que nosotros deberíamos comprender, que nos cuesta mucho comprender. Hágase tu voluntad. En nuestras vidas, mis queridos hermanos, en nuestras oraciones y en nuestros enfoques siempre debe estar el querer que se haga la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que sucede? A lo mejor todos podríamos responder con un fuerte amén. Pero ¿qué es lo que sucede? Y no lo digo siempre, digo estas palabras. No lo digo desde la vereda haciendo un juicio, sino lo digo desde el otro lado, desde la equivocación, porque también he cometido ese error que le podemos decir al Señor: hágase tu voluntad. Pero lo que pasa es que cuando el Señor hace su voluntad, muchas veces no es lo que nosotros estamos pidiendo, no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros esperábamos del Señor. Y ahí entramos en un conflicto.
cuando no comprendemos la voluntad de Dios. Y eso debe primar en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Eso debe estar siempre adelante, porque si no, viviremos una vida que nos llevará en amargura y nos desviará del camino. Porque debemos comprender que Dios obra, habla y se mueve conforme a su voluntad. Como lo decía Hebreos en los capítulos que hemos estado estudiando los jueves, si no vamos madurando y comprendiendo estas verdades bíblicas, nos vamos a quedar como niños. Y cuando un niño no se hace lo que quiere, lo que hace es pataleta. Pero cuando maduramos y comprendemos que hay cosas que pasan porque tienen un orden, eso cambia nuestra perspectiva. Por eso debemos siempre procurar que se haga la voluntad del Señor. Y es así como Jesús continúa avanzando y luego sigue presentando, ¿cierto?, a través del Padre Nuestro, el perdón de pecados, el pedir nuestros alimentos, que Él nos libre de la tentación. Pero hay algo más profundo, que si continuamos avanzando desde el versículo 5 al 8, encontramos una parábola, que es la del amigo insistente, ¿cierto? Que lo leímos recién, que dice que va donde un amigo de noche, que si este no le abre, uno sigue insistiendo y el amigo finalmente terminará abriendo igual, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay detrás de esa parábola de lo que el Señor estaba diciendo junto con el Padre Nuestro? Mis queridos hermanos, Jesús enseña que la oración requiere persistencia. No porque Dios sea indiferente. Jesús no está colocando a Dios que nosotros tenemos que acudir a Él constantemente porque Él está tan ocupado que no nos va a escuchar. No. Así que nosotros debemos ser persistentes, porque de esa forma Dios transforma nuestro corazón, nuestra fe y nuestra dependencia hacia Él. Ese es el fondo y eso es lo que hay en esta parábola. Nosotros no oramos para convencer a Dios, y eso comprendámoslo bien. Nosotros no oramos para convencer a Dios. Oramos para nosotros ser transformados por Dios. Y eso muchas veces es difícil de entender, porque bajo esta parábola que vemos, ¿cierto?, del amigo, vemos que pedir es dependencia, que buscar es un deseo genuino y llamar es perseverancia, ¿cierto? Lo leímos. Pedid, Dios. Muy bien, estaban atentos. La oración, mis queridos hermanos, no es pasiva, es intencional, es activa, es perseverante. La oración es un acto, mis queridos hermanos, más que una disciplina espiritual. Y hacia allá nos quiere llevar Jesús. Es más que una disciplina espiritual. Es más que saber que tenemos que orar. Es comprender qué sucede a través de la oración. Y por lo mismo Jesús, mientras le seguía hablando, pone otra parábola dentro de la misma parábola que estaba hablando. Y habla de Dios como un Padre bueno. Lo coloca en esa posición, ¿cierto? Que comienza con estos contrastes que dice que qué padre, sabiendo hacer lo bueno, dará a su hijo lo malo, ¿cierto? Que si le pide pan, le dará piedras, por poner un ejemplo. ¿Por qué Jesús termina esta sección así? Porque termina revelando el carácter de Dios. Lo primero que nos dice es que Jesús es Padre, que Dios es Padre. Nos comienza a decir cuál es el orden en el que nosotros debemos orar al Señor para comprender su voluntad, y nos termina guiando hacia un Padre, hacia la figura de un Padre. Y nos muestra de que Dios no es un Padre cruel, no es un Padre indiferente, no es un Padre distante, es un Padre bueno. Es un Padre bueno. Y todo esto, mis queridos hermanos, termina con una promesa realmente profunda. Y esto es algo realmente tremendo, porque dice que Dios da el Espíritu Santo a los que se los piden. Wow, si no hemos comprendido qué es lo que pasa ahí, deberíamos comenzar, mis queridos hermanos, a comprender. Porque la oración
hará que el Espíritu Santo comience a trabajar en su vida, comience a transformar su vida. De esa manera, su voluntad, que está primero, eso es netamente humano, mis queridos hermanos, y es así. Cuando conocemos a Dios, nuestra voluntad está primero. Pero en la medida en que nos vamos relacionando, creciendo, comprendiendo, es como cuando vamos aprendiendo a dejar nuestra voluntad de lado para que se haga la voluntad del Padre. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a llegar en una vida de devoción y oración al Señor. Está aquí en el último versículo, si lo quiere leer de nuevo, en el versículo 13, lo dice. Entonces, Dios no solo responde oraciones y peticiones, sino que a través de la oración se da a sí mismo. Entrega su presencia, entrega su espíritu. Mis queridos hermanos, la mayor respuesta de Dios no es lo que recibimos, sino es a quién recibimos. Eso es algo tremendo. Luego, cuando leemos las epístolas de Pablo, ¿cierto? Todas las epístolas paulinas, nos encontramos también que nos dice que la mayor bendición de una persona es comprender de que Dios lo escucha. O sea, va cambiando nuestra percepción y va a ir cambiando nuestra forma de comprender la oración. Entonces, de esta primera sección, mis queridos hermanos, yo sacaba dos aplicaciones. La primera es que la oración revela el tipo de relación que tenemos con Dios. Si solo oramos cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, déjeme decirle que no tenemos una relación. Tenemos un recurso de emergencia. Eso es lo que estamos haciendo cuando solamente acudimos al Señor en aquellas instancias. Y si usted quiere examinar su vida, mis queridos hermanos, en la forma en que oramos refleja la profundidad de su relación con Dios. Ahí usted puede saber en qué lugar está. Si quiere un indicador, analice sus oraciones. Ahí se dará cuenta de la profundidad de su relación con Dios. Segundo, es que no buscamos al Padre. No buscamos respuestas, buscamos al Padre. Como le decía, el mayor error espiritual es convertir la oración en un medio para obtener cosas. Ese es un gran error en nuestras vidas si lo tenemos así. Porque deberíamos comprender de que la oración es un medio, es un espacio para conocer a Dios. Jesús no nos enseñó a buscar bendiciones a través de la oración. Léalo de nuevo el Padre Nuestro. Nos enseñó a buscar al Padre primero que todo. Hacia allá nos guió. ¿Por qué? Porque cuando tenemos al Padre, mis queridos hermanos, tenemos un par de cosas que anoté aquí. Tenemos provisión, tenemos dirección, tenemos cuidado, tenemos identidad. Algo que hoy día está completamente de moda, hablar de identidad. Y tenemos propósito. Todo eso tenemos cuando buscamos al Padre. Por eso, en otros pasajes encontramos que dicen, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Porque lo primero que está en Dios no es retribuirle con bendición y cosas materiales, mis queridos hermanos, sino está en construir una relación. Dios está abierto a construir una relación. Y qué tremendo es eso. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a leer, y le invito a que podamos leer una segunda sección del versículo 14 al versículo 23, que dice así, en el mismo capítulo 11 de Lucas. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Así también Satanás está dividido contra sí mismo. Así también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto,
ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Era directo Jesús. Nos andaba con rodeos. Fíjese que después de enseñar la oración, sobre la oración, y la relación con el Padre, Jesús nos enfrenta con una realidad ineludible. El reino de Dios no solo consuela, sino que también confronta. Es por eso que Lucas nos relata que Jesús expulsa a un demonio que era mudo. Paréntesis, fíjese que antes de venir para acá estaba viendo las redes sociales en un pequeño tiempo de ocio durante el día y veía cómo tratan a la próxima ministra de la mujer, que es cristiana, y me hacía mucho sentido porque la han tratado de exorcista, descalificativo, y quiero hacer este comercial para que podamos también entender esto que está sucediendo con ella, lo que sucedió con Jesús y lo que también puede suceder con nuestras vidas. Pero para responder la pregunta, porque había muchos que decían, ¿y puede hacer exorcismo? No, solamente los católicos. Y empezó un debate, por ahí me metí en... Soy de las personas, mis queridos hermanos, que veo un video pero me entretengo con los comentarios. Creo que hay muchas veces ahí está la gracia y aparecían unos para allá, otros para acá. No, fue una tontera. Pero en resumen, sí, un cristiano echa fuera demonios. Así que aquí la palabra lo dice, hay que tener autoridad, sí, hay que estar preparado, hay que estar en oración, ayuno, santidad absoluta, si no, simplemente no hacer el ridículo, como lo dice también otros pasajes muy entretenidos en la palabra. Les pongo esto porque la palabra, mis queridos hermanos, es realmente maravillosa, entretenida, usted encuentra de todo, se va a reír, va a llorar, va a sufrir, va a cantar, de todo un poco. Entonces Jesús estaba expulsando un demonio. Entonces vemos que lo hace. ¿Cómo se vio esto? Las personas que lo estaban presenciando, la persona que estaba endemoniada estaba muda, no podía hablar. Eso es lo que provocaba el demonio en la vida de esta persona. Y cuando Jesús lo expulsa, esta persona comienza a hablar. El milagro era evidente, a eso quiero llegar, era evidente, era innegable. Todos los que estaban ahí no podían negar lo que había sucedido, lo que había hecho Jesús. Sin embargo, hubieron personas que decidieron no creer en lo que estaba pasando. Y dicen de que Jesús estaba expulsando demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, vemos que habían personas que en lugar de rendirse ante la evidencia del reino que estaba en Jesús, acusan a Jesús de echar fuera demonios por autoridad de demonios. Y ahí es donde Jesús, de una forma magistral, les comienza no a debatir, sino que comienza a hacer que analicen sus propias palabras. Entonces, mis queridos hermanos, antes de comenzar a ver las palabras que estaban ocupando, quiero detenerme en dos verdades profundas en esta sección. Lo primero es que cuando el reino de Dios se manifiesta, no todos se alegran. Y algunos prefieren explicar el poder de Dios antes que rendirse a Él. Eso fue lo que estaban haciendo estos hombres que estaban ahí. Entonces Jesús les comienza a decir, ¿cómo un reino que está dividido cómo un reino puede dividirse de a sí mismo? Satanás entonces está en contra del mismo. Si hay un demonio que es de Satanás, propio Satanás va a combatir contra el mismo. Le dice, es ilógico lo que ustedes están diciendo. Y ahí ya comienzan a quedar sin argumentos estas personas. Por eso le digo que lo hace de una manera magistral. Pero sin embargo Jesús
declara una frase clave dentro de todo esto que estaba sucediendo, que dice: pero si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fíjese que aquí Jesús no está hablando de un reino futuro, sino de un reino que irrumpe en el presente. Esa acción que estaba sucediendo y el resto lo estaba viendo, no supieron comprender de que el reino de Dios había irrumpido en aquel lugar. Y eso es algo grande, eso es algo tremendo, porque muchas veces nos pasa que nosotros no comprendemos cómo funciona este mundo, cómo es la relación de Dios con el mundo. Y eso es lo que vamos a seguir viendo hacia abajo. Porque el reino de Dios no es solo una esperanza eterna, es una realidad que invade al mundo. ¿Para qué? Para rescatar, para liberar y restaurar a personas. Pero ¿cómo, hermano Jonathan? ¿Cómo lo está? Porque cuando leemos el versículo 21 y 22, que habla sobre otra parábola de un hombre, ¿cierto?, que cuida su palacio, que cuando el hombre se hace fuerte cuida su palacio, ¿cierto?, cuida sus posesiones. Estoy parafraseando. Pero cuando llega alguien más fuerte que él, dice que ¿qué? Lo saquea. Se queda con el botín y lo reparte además, ¿cierto?, con su gente. Entonces, esta imagen poderosa que Jesús nos ha regalado trae algo decisivo. Porque aquí nos habla del corazón del evangelio, mis queridos hermanos. Porque Jesús se presenta como el más fuerte. El hombre más fuerte en esta historia es Jesús. Es Jesús. Y Él no viene a negociar con las tinieblas. Él no viene a negociar con el pecado. Él viene a vencer, a despojar y a rescatar. Y eso es algo tremendo. Esto nos habla de un lenguaje, mis queridos hermanos, entre el reino espiritual y el reino terrenal, que le pertenece a Satanás, mientras que el reino espiritual es de Jesús, y Él es el hombre más fuerte. Comprendamos, mis queridos hermanos, porque el botín no son cosas, no son riquezas que se reparten como lo podemos ver en series, películas, como lo podemos estar comprendiendo ahora, sino que el botín son las almas, las vidas que están cautivas por el pecado, los corazones que están esclavizados por el mundo. Ese es el botín que este hombre más fuerte es el que viene a buscar a este escenario de la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Porque el reino de Dios irrumpe en este mundo, como les decía, para arrebatar a las personas del dominio de las tinieblas y trasladarla al reino celestial. Esto es un lenguaje de guerra espiritual. Esto no nos habla de convivencia espiritual. Eso es algo que nosotros debemos comprender. Y discúlpeme, hermano, que toque esta verdad incómoda que muchas veces no nos gusta para nuestro tiempo, pero muchos cristianos han dejado de vivir como ciudadanos del reino, porque han comenzado a amar este mundo. Se ha diluido el mensaje del rescate del Señor, de la santidad, de la entrega total, y se ha reemplazado por una fe cómoda. Se ha reemplazado por una fe sin confrontación y sin renuncia. Y eso es algo que está pasando en este tiempo. Jesús no vino a mejorar el sistema de este mundo. Vino a establecer otro reino. Nosotros estamos bajo otras leyes. Nosotros somos conciudadanos del cielo, mis queridos hermanos. Cuando nosotros les aceptamos a Dios como nuestro Señor y Salvador, ya no pertenecemos a este mundo, como lo dice Pablo. ¿Tenemos que respetar las leyes civiles? Claro que sí. Pero nosotros no nos regimos por los patrones que dice el mundo. Si a lo mejor no nos queda claro, mis queridos hermanos, Dios no nos llama a fornicar. Dios no nos llama a vivir una vida en excesos. Dios no nos llama a matar gente. Dios no nos llama a hacer justicia con nuestras manos. Nos llama a perdonar a aquel que nos hizo daño. Nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos llama a predicar este evangelio de rescate, de un mensaje de salvación,
porque día tras día, como le decía, se ha ido diluyendo. Cada vez son menos lo que se está, es menos lo que se habla del Señor y es más lo que se baja los estándares de santidad del Señor. Cuando comprendemos la palabra, como le decía, Dios es completamente confrontacional. Ahora, pero hermano Jonathan, a lo mejor le está colocando mucho su cosecha. Solamente estoy diciendo lo que dice la palabra, porque fíjese cómo termina el verso 23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Palabras de Jesús, yo no estoy agregando ni sacando nada. Aquí Jesús elimina cualquier intento de neutralidad espiritual. Para Jesús no existen las medias tintas. Tengámoslo claro. No existe el cristiano a medio compromiso. No existe el reino compartido con el mundo. Esta declaración se conecta directamente, mis queridos hermanos, con lo que dice Apocalipsis. Sé frío, sé caliente, pero tibio te vomito. Eso nosotros debemos comprenderlo. En los caminos del Señor no hay medios tintes. El Señor no negocia con el mundo y no va a negociar con usted. Comprendamos eso en nuestra vida. Aquellos que hemos creído que podemos mantener un equilibrio sin que Dios se enoje y sin que el mundo nos rechace, estamos completamente equivocados, porque siempre la balanza va a irse a caer hacia el lado que no corresponde. Sin embargo, Dios sigue dando la oportunidad de enderezar el camino. Pero hay decisiones que nosotros tenemos que tomar. Hay corazones que tenemos que abrir. Hay momentos en que tenemos que decidir por Cristo. Y cuando decidimos por Cristo, es cuando Dios comienza a transformar nuestra vida. Es cuando comenzamos a orar, a relacionarnos con Dios. Se da cuenta como toda la palabra tiene una consecuencia y tiene una unión lógica, o sea, ni siquiera lógica, una unión extraordinaria que no hay forma de explicar cómo Dios trabaja. Pero esa es la forma. Pero comprendamos eso, de que para Dios no hay medios tintes. Yo creo que esa es una frase que debería marcar nuestra vida. Con Dios no hay medios tintes. Ahora, dos verdades centrales de esta sección, mis queridos hermanos, es que Dios irrumpe con poder para rescatar, pero también exige una decisión total de parte de nosotros y de parte de cualquier persona que se quiera arrepentir. Segundo, Jesús no comparte su señorío con nadie. Con nadie. Así que si tenemos ídolos en nuestras vidas, en nuestros corazones, mis queridos hermanos, comencemos a despojarlos, a sacarlos, porque Dios no comparte su señorío con nadie. Continuamos. Vamos a leer del versículo 24 hasta el 36. Si no me equivoco, sí, correcto. 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y ordenada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él le decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y le dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y los condenarán, porque en la predicación de Jonás se arrepintieron. He aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para los que entran vean la luz.
la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su esplendor. Ahí se me corrió. Ahora sí me escribe, hermano. Entonces Lucas, después de declarar que no hay neutralidad en el reino de Dios, Jesús profundiza aún más y advierte sobre un peligro silencioso que es la falsa transformación. ¿Por qué? Porque Jesús describe un espíritu inmundo, ¿cierto?, que sale de un cuerpo. Sin embargo, que sale de una persona, pero no le encuentra descanso, ¿cierto?, decide volver. Y vuelve con 7 más, con 7 amigos más. Y encuentra la casa vacía. Cuando vuelve, la dejó sucia. Perdón, cuando se fue, la dejó sucia, ¿cierto? Estaba dañada quizás. Cuando volvió, la encontró limpia, pintada, barrida, impecable, amoblada quizás. Un lugar pero espectacular. Y sin hacer nada. Y vuelve. Y por lo mismo el estado final de esa persona es peor que el primero. A esa persona le convenía haber, quizás que no hubiese salido nunca el demonio, a que hubiese vuelto, ¿cierto?, este espíritu a su vida con más fuerza todavía. Entonces Jesús lo que nos quiere mostrar, mis queridos hermanos, es que la liberación sin llenura es incompleta. Y eso somos nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos de pecado y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra casa, ¿cierto?, está limpia. Dejamos las cosas atrás. Pero ese no es todo el proceso. Porque en esa casa alguien tiene que habitar. Alguien tiene que cuidarlo. Alguien tiene que protegerlo. Y muchas veces nosotros nos quedamos en el primer paso. Entonces, podemos comprender que la limpieza externa sin transformación interna es peligrosa. Cuidemos nuestras apariencias, mis queridos hermanos. Cuidémonos de, si hemos aceptado al Señor, procuremos llenar nuestras vidas con el Espíritu Santo, día tras día, día tras día. Lo hemos hablado en más de alguna predicación anterior, de que la llenura debe ser constante, seguida. Si usted ora en la mañana, ya al otro día su estanque está relativamente vacío con todo lo que enfrentamos durante el día. Por eso debemos estar en constante comunión con el Señor. Si no es así, mis queridos hermanos, corremos el tremendo riesgo de estar viviendo en una apariencia, la cual después podemos lamentar. Porque muchas veces, cuando comenzamos a enfriar nuestra relación, no nos damos cuenta. Y cuando realmente nos damos cuenta que quien está habitando nuestro corazón no es Dios, muchas veces es tarde, muy tarde. Y cuesta un montón desalojar a personas que se han tomado un lugar que no les corresponde. Así como lo vemos en lo civil, quiero hacer un ejemplo muy práctico. Así también sucede en nuestras vidas. Dios tiene la autoridad. Por lo tanto, debemos procurar. Por eso Jesús hace esta advertencia. Ahora, también vemos que había una mujer que levanta la voz y le dice: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Pero Jesús, sin embargo, mis queridos hermanos, no deshonra a su madre, pero redefine una verdad tremenda. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No es suficiente oír, no es suficiente estar de asistente y escuchar la palabra, sino que la bienaventuranza y la bendición está en guardarla y aplicarla a nuestras vidas. Ahí realmente está la bendición. Entonces, si vemos que nuestra vida no está siendo bendecida, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, mis queridos hermanos, si es que llevamos mucho tiempo asistiendo y escuchando palabras, escuchando estudios, escuchando predicaciones, y no hay nada, un cambio en nuestras vidas. Entonces, debemos creerla, obedecerla y vivir en ella.
Son tres cosas claves. También vemos que Jesús habla sobre la señal de Jonás. Enfrenta a una generación cuando le dice, esta es una generación mala. Está hablando de los fariseos y maestros que estaban en ese momento escuchándole, estando ahí, que demandaban una señal. Recuerden que cuando estaba en unos versículos más arriba de lo que leímos, ahí le estaban pidiendo una señal cuando había expulsado a un demonio. Y ahora Jesús se refiere más adelante. Entonces les dice que dicha señal no será dada porque Él sabe que simplemente lo que buscan es desacreditarlo. Jesús sabe que por mucho que les dé una señal, no van a creer en Él. Si la real intención de aquellos que estaban con Él era justamente desacreditarlo. Eso es lo que buscaban. Entonces le dice, dicha señal no será dada sino la de Jonás, que estuvo 3 días, ¿cierto?, en un pez y fue a predicar, y realmente una ciudad completa, dice que fue una ciudad completa, se estima que son 500.000 personas aproximadamente. Imagínense, el mayor avivamiento registrado en la palabra del Señor, lo que sucedió a través de una predicación de arrepentimiento. Y dice que cuando vengan los días de juicio, vendrán ellos a decir, oye, ¿cómo no comprendieron? ¿Cómo no se dieron cuenta? Y la señal de Jonás se cumple. Porque ¿cuántos días estuvo dentro del gran pez? 3 días. Jesús, ¿cuántos días murió y resucitó? En 3 días. Esa fue la señal y el pueblo no comprendió lo que iba a suceder. Por eso Jesús dice, lo que sucedió, ¿por qué Jesús ocupa esta comparación con Jonás? Porque el pueblo judío respetaba la palabra, respetaba toda su historia. Entonces les dice, si creen en lo que sale y lo que dice, lo que sucedió con Jonás, he aquí alguien más que grande que Jonás. Pero no lo supieron comprender. Entonces, mis queridos hermanos, el problema no era la falta de señales, sino el problema era la dureza del corazón. Nosotros no necesitamos más señales, necesitamos más obediencia a la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Una verdad de la sección que leímos recién, mis queridos hermanos, es que el reino de Dios exige una transformación interna, pero también obediencia a la palabra y un corazón lleno de su luz. No basta con ser libertados, debemos ser llenos. No basta con oír, debemos guardar. Y por último, para poder ir terminando, leemos desde el versículo 37 al 54, que dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley dijo: maestro, cuando dices esto, también nos enfrentas a nosotros. Y él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo:
les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis, diciéndoles él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Aquí vemos palabras fuertes de Jesús hacia los fariseos y los escribas y los intérpretes de aquel entonces. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque las personas que estaban encargadas de guiar al pueblo en un camino correcto, en un camino de obediencia, en un camino de santidad, eran personas que habían manipulado la palabra del Señor. Y aquí lo dice. Por ejemplo, ejemplos de lo que nos dice que los fariseos, ustedes que llevan a las personas sobre sepulcros. Fíjense que en aquel momento tocar un sepulcro era, bajo la ley, era convertirse en una persona inmunda. Y bajo ese concepto había que cumplir un ritual, ¿cierto?, de limpieza y todo el proceso que no lo voy a detallar ahora. Pero dice que los fariseos llevaban a las personas, eso es lo que dice el Señor, sobre sepulcros que no se ven, o sea, personas que estaban enterradas bajo tierra y no estaba identificado el lugar. Si alguien podía pasar por encima sin saber, se estaba volviendo inmundo, sin saber. Y los fariseos estaban haciendo eso en esta imagen que está haciendo el Señor, para graficar lo que estaba sucediendo con la enseñanza. Que al pueblo lo estaban llevando por un camino equivocado, estaban haciendo que tomaran acciones y ejecutaran ciertas cosas de manera equivocada. Finalmente lo estaban llevando a la perdición, pero de una manera bonita, con enseñanzas, con explicaciones, con interpretación de la palabra equivocada. Malintencionados los fariseos, ¿cierto? Malintencionados los maestros, los intérpretes, aquellas personas que se preparaban, que leían, que transcribían la Torá para entregarla a otros y la interpretaban de una manera equivocada. Nada más equívoco que cuando el pueblo, ¿cierto?, vuelve del cautiverio, ¿cierto?, y lo primero que hacen los sacerdotes fue enseñar la palabra de una manera correcta, porque comprendían que había que volver a la esencia, a lo real, a lo verdadero. Y al pueblo, en este momento, en el tiempo de Jesús, el pueblo se encontraba en esta forma, engañado por estas personas. Entonces, el problema de los fariseos y de todos estos que hay aquí no es lo que hacían, sino la verdad que omitían. Eso es lo que estaba pasando y eso es lo que sucedía. Así que por lo tanto, mis queridos hermanos, procuremos nosotros siempre ir por el camino correcto y acudir a la fuente correcta. Procuremos siempre, mis queridos hermanos, estar atentos. Es por eso el buen consejo que se da siempre, constantemente. Mis queridos hermanos, lean la palabra del Señor, porque si no, corremos el grave riesgo de estar en manos de engañadores, en manos de falsas personas, falsos maestros, superapóstoles, luego lo nombra Pablo más adelante, que con grandes elocuencias, con grandes mensajes y con tremenda palabra para confundir, llevan a personas derechitos al infierno, mis queridos hermanos. Y Dios no quiere eso para nosotros. Mis queridos hermanos,
La palabra es confrontacional. Este capítulo 11 de Lucas nos desafía, nos habla grandemente y yo les desafío también, mis queridos hermanos, a que podamos escudriñar la palabra, a profundizar en la oración. Que su oración de ahora en adelante, después de haber leído este capítulo, que lo puedes volver a leer en su hogar, haga que su perspectiva de Cristo sea algo distinto, que la perspectiva de Dios sea distinta. Es un Padre que le cuida, que le guía, que le va a proteger en todo momento, pero además le va a enseñar y no corre el riesgo de caer en las manos de estos falsos profetas, falsos engañadores. Así que, mis queridos hermanos, le invito a que pueda cerrar sus ojos donde está y podamos orar para entregar este tiempo de predicación.